Bueno, les doy la bienvenida. Estamos ya administrando el ingreso de todas las personas que se están uniendo. Nomás ya llega esta primera tanda de asistentes, damos inicio. Les pido un minuto de paciencia mientras todos van ingresando. Terminamos de admitir a unas últimas personas. Buenas tardes. Buenas tardes, ahora ya damos inicio, terminan de incorporarse unas personas y comenzamos con el seminario. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio ya que estamos muchos conectados. Mi nombre es Federico Gómez y soy el director del Departamento de Educación a Distancia de la Universidad del SEMA. Dentro de la universidad tenemos un área especial que se llama USEMA ON, que se dedica al desarrollo de posgrados puramente online, es decir, se cursan todos online y este año tenemos el privilegio de lanzar el posgrado en Health Management. Para la universidad es un hito porque justamente trae una mirada que es inédita y transformadora dentro del sector, dentro del desarrollo de los servicios de salud, con un gran equipo. Y este es el segundo seminario con el que estamos trabajando en el marco de las actividades abiertas y gratuitas que desarrollamos dentro del posgrado. El posgrado va a comenzar en el mes de julio y ya estamos con la última asignación de vacantes. Es un posgrado de 9 meses y que trae una mirada transformadora de la gestión y la innovación de los servicios de salud en todos sus focos. En el desarrollo del seminario les vamos a dar unos links para que se sitúen sobre el alcance, pero lo que me parece sumamente importante hoy es que pongan atención a lo que Lucas Nahum Dubos nos va a compartir, porque todos estarán escuchando últimamente del avance de la inteligencia artificial, del avance de los aplicativos, siempre del dilema de qué se trata dar servicio en salud respecto de la articulación con la automatización, la inteligencia artificial, y bueno, hoy van a encontrarse con un especialista, pero en primer lugar me gustaría darle la palabra al director del posgrado, que es el magíster Tomás Kabachiev, para que nos contextualice desde el foco del posgrado en Health Management, por qué hoy convocamos a esta actividad. Así que paso a vos, Tomás. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, es un gusto recibirlos en el segundo webinar previo al comienzo del posgrado. Bueno, mi nombre es Tomás Kabachiev, yo soy bioquímico de profesión, como muchos de ustedes, profesional de salud, y los últimos 15 años me dediqué al desarrollo de negocios vinculados a la salud. Más allá de haber comenzado con un emprendimiento familiar con el laboratorio de mi padre, un laboratorio de análisis clínicos. Luego ingresé por un lado en lo que es investigación clínica y automáticamente empecé a trabajar durante 15 años en multinacionales del rubro diagnóstico y farmacéutico. Y actualmente soy el director del desarrollo de negocios de Argenetics, que es una startup de medicina de precisión. Cuando empezamos a armar el programa del posgrado, la idea fue bueno, ponernos en los zapatos de un profesional de salud, como es mi caso y como el caso de muchos colegas y clientes que he tenido estos últimos 15 años, que no hemos tenido una formación en negocios, ni en innovación, ni en emprendedurismo. En mi caso particular tuve la suerte de poder hacer un MBA, luego en el IAE, y tener una formación en negocios, pero la verdad es que durante 15 años fui aprendiendo, como se dice, a los golpes, y con mucha experiencia de colegas,
y demás. Yo creo que este posgrado viene a suplir esa necesidad que tenemos los profesionales de salud, y también con un muy fuerte enfoque en lo que es innovación y emprendedurismo, para que cualquiera de nosotros, estemos trabajando en un hospital, en industria farmacéutica, en un emprendimiento, una pyme, podamos ejercer roles de liderazgo, de emprendedurismo, innovar, incluso crear nuevas unidades de negocios vinculadas a la salud. Así que para este primer webinar es un lujo contar con el orador, con el doctor Lucas Nahum, que tiene una experiencia muy vasta en la industria farmacéutica, y además hoy es el director global de la división Healthcare de Globant. Así que sin más ya le cedo el lugar a Lucas para que comience con su disertación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tomás y el equipo de UCEMA por la invitación y por la posibilidad de tener esta conversación. Súper interesante, o sea, qué mejor tenerla después de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa, con la presentación ayer de Apple, donde no sé si han podido verla, pero aparentemente parece que se está abriendo una nueva era, ¿no? Un poco de reflexiones por comenzar aquí. Voy a empezar rápidamente, no quiero tampoco robarles mucho tiempo con esto, pero les cuento un poquito sobre quién soy. Yo trabajo actualmente en Globant. Globant es una compañía que inició en Argentina hace 20 años. Hoy es una compañía global multinacional con casi 30.000 empleados, oficina en 60 ciudades, más de casi 30 países. En todas las geografías, básicamente, Europa, Medio Oriente, APAC, Estados Unidos, sin dudas, y Latinoamérica. Dentro del estudio, dentro de lo que es Globant, tenemos un área que se llama Healthcare Life Sciences, que básicamente trabajamos en soluciones para el mundo de la salud. Yo soy responsable de lo que sería la vertical que se dedica a healthcare, que es aseguradoras de salud, y hospitales, proveedores de salud, hospitales, clínicas y demás a nivel global. Luego tenemos otro equipo que trabaja, obviamente que trabajamos muy de cerca todos, pero otras personas que se dedican específicamente a lo que es el negocio de la industria farmacéutica, y otra persona que también se dedica específicamente a lo que es el negocio de descubrimiento de nuevas drogas y lo que es estudios clínicos. En Global estoy aproximadamente hace 1 año y medio. Yo trabajé principalmente 15 años en industria farmacéutica. Antes de venir a Globant, era director médico para AVI en una de las afiliadas de América Latina, que es región sur, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Obviamente que luego de tantos años de industria farma, y la verdad que una industria sin dudas que me ha dado la posibilidad de conocer un montón de gente, de trabajar en distintas latitudes, en distintas áreas. Trabajé en Medical Affairs, en lo que es marketing y ventas, en acceso y demás. Me interesaba mucho poder hacer un cambio, más que nada teniendo en cuenta que los últimos 2 años de mi trabajo había sido principalmente mucho en pandemia y todo relacionado a la digitalización de la salud. Entonces, ¿por qué no empezar a entender un poco de lleno de una empresa tecnológica qué estaba pasando en el mercado de la tecnología en salud? Así que eso fue el principal motivo de cambio. Súper divertido, obviamente, un mundo completamente distinto, pero bueno, otra charla en sí misma. Como background académico, yo soy médico, soy recibido en la Universidad Austral, he hecho un posgrado, un magíster en Health Economics en Pompeu Fabra, Barcelona, y un MBA en Itela. Y ahí les dejo un Instagram de Batas Blancas. Es algo que trabajamos con un amigo mío, Diego Pereira, que también hace difusión en salud, médico intensivista. Estamos trabajando un canal de Instagram para difundir más que nada aspectos de manera más informal, cercana, de lo que es la digitalización en las áreas de salud. Así que eso es un poquito quién soy y demás. Vamos a comenzar. Me gustaría que tengan un pantallazo de qué vamos a ver hoy, qué me gustaría que se lleven hoy, como para ir dando un poco el rumbo, ¿no? Luego de la charla, a mí me encantaría que ustedes puedan, están conversando con amigos, familia o demás, decir, bueno, mira, la transformación digital en el ecosistema de la salud está teniendo estos cambios. Estamos viviendo este momento, básicamente. También que puedan llegar a interpretar cuáles son los riesgos, cuáles son las conversaciones pendientes también. Y por último, me encantaría que se queden pensando, ¿no? Que se queden imaginando
no tanto haciendo futurología, sino viendo toda la gama de posibilidades que hay. Están pasando muchas cosas, la velocidad de cambio es muy alta, es muy rápida, y no hay forma de estar al tanto de todo. Y les voy a dar el mejor ejemplo. Ya vamos a hablar de eso un poquito, de lo que es la tecnología exponencial, pero les voy a dar el mejor ejemplo. Hasta hace poco nadie conocía ChatGPT. Hoy no solamente conocemos ChatGPT, sino que conocemos aproximadamente 20 o 30 usos que ya le están dando, aplicaciones que se basaron en eso, y que ya está dejando un poco viejo solamente la utilización del ChatGPT para hacerle preguntas. Entonces, me gustaría que eso los invite a reflexionar y a pensar y a imaginarse cosas, cada uno de ustedes en su práctica día a día y demás, cómo podrían utilizar todas estas herramientas, ¿no? Esos son un poco las tres grandes hitos. No vamos a entrar en temas técnicos en profundidad, no vamos a entrar en detalles pesados, sino grandes cosas, pantallazos generales y demás. Después, obviamente, yo voy a dejar los datos de contacto, ya el equipo también está compartiendo los datos por el chat y nos podemos intercambiar mails y demás, y vamos más en profundidad a otras cosas. Bueno, también parte del posgrado que mencionaba el equipo de UCEM al principio, tiene que ver con eso, con profundizar un poco más. Voy a empezar con un poco de contexto. La palabra ecosistema tiene en la parte digital un montón de significado, ¿no? Se habla mucho ahora de ecosistemas, principalmente no tanto ya de unidades y jugadores individuales solitarios, sino de ecosistemas. Cuando yo en esta charla estoy... Perdón, me parece que hay un micrófono abierto, no sé si... Ahí está, muchas. Ahí me parece que me están escuchando de vuelta. Sí. Perfecto. Cuando yo me estoy refiriendo a ecosistema de salud, estoy hablando principalmente de los pacientes, obviamente, principal receptor de los servicios de salud, sus cuidadores, las personas que forman parte de la red de atención. En países de América Latina quizás un poco la palabra cuidador no está tan de moda o no es tan importante, pero en otros países hay figuras legales, hay figuras de acompañamiento que son muy importantes para navegar el sistema de salud. Me estoy refiriendo a los médicos, a los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, administrativos, odontólogos, no importa. Me estoy refiriendo a los centros hospitalarios, centros de atención, me estoy refiriendo a los financiadores de la salud, a los seguros médicos, me estoy refiriendo a los que gobiernan un poco la parte regulatoria, que cuando hablamos de salud digital es un poco a veces un área gris. ¿Por qué? Básicamente porque no estamos acostumbrados a ver que regulaciones están por adelante de la innovación, sino un poco por detrás. Y ha pasado, no solo en salud, sino ha pasado también con otras cosas. Ya ven todo lo que generó Uber en la parte de transportes. Y me estoy refiriendo también a la industria clásica de la salud, ya sea industria de dispositivos médicos, laboratorios, farmacéuticos y demás. Si yo veo esto hoy, no sé si alguno quisiera animarse en el chat a mencionar qué jugadores estarían faltando hablando de la salud del siglo XXI y de lo que estamos viviendo hoy. Así que tomo 2 minutos si quieren, si alguno se anima a poner en el chat qué otros jugadores creen que están faltando en esta lámina, en esta pantalla. O mismo, si quieren abrir el micrófono. La parte legal, las apps, inteligencia artificial. Bueno, me gusta Hola. Hola, hola. Sí, soy Marta Ríos, ¿cómo estás? ¿Los gerenciadores están incluidos? Los gerenciadores no están incluidos, lo pondría quizás dentro de lo que esos organismos, tipo, bueno, no son financiadores, pero sí, los gerenciadores están faltando. Sí, muchísimas gracias. Los pacientes que están, las apps, la inteligencia artificial me gusta porque ya toma una preponderancia como jugador individual. Creo que vamos a llegar a eso. Los programadores, bueno, ahí nos vamos acercando. La industria farma está del lado izquierdo de arriba, como a las 11 de la noche, si fuese un reloj. La nación, estandarización, seguro, rules, gobernando. Google, ahí me va gustando. Si hoy estamos hablando de ecosistema de salud, no podemos dejar de incorporar
y yo no voy a decir me gusta, no me gusta, sino simplemente lo que está pasando hoy en el ecosistema de salud, Amazon, Google, Apple, principales jugadores tecnológicos. ¿Y por qué eso? Ya vamos a llegar, pero están siendo cada vez más importantes en el ecosistema de salud. No eran clásicamente jugadores del sistema de salud, Fitbit exactamente, o Google, no eran clásicamente jugadores del sistema de salud, pero hoy están siendo protagonistas. Hay un reporte muy interesante de la Unión Europea, si no me equivoco, es del fin del 2020, 2021, está bien que puede estar impactado por parte de la pandemia y la virtualidad, donde, después voy a tratar de conseguir la cita, porque siempre me olvido de ponerla, pero donde se ve que una encuesta sobre quién, como usuario, con quién estás más confiado de ceder tus datos de salud. Y la gente ha respondido que está más confiado de hacerlo con empresas como Apple y Google que por sobre algunos sistemas de salud. Sistema de salud me refiero al ecosistema clásico. Entonces, hay un cambio importante que se está dando. Este cambio, de alguna manera, pasa de un modelo hospital céntrico, y lo voy a llamar así, que es un modelo básicamente donde la atención médica está basada, y la atención de la salud está basada en sitios físicos, donde yo voy a un hospital, yo voy a un consultorio, donde es episódico, donde episódico significa yo consulto por un servicio sanitario y después hasta... Ok, no sé si Hernán... Bueno. Donde consulto por un servicio y luego ya está. Es un sistema cerrado en general. Yo voy a un sistema de salud, voy a un hospital, y probablemente si voy a otro no tengo mucha relación entre los datos que genero en uno y en el otro. No hay entre ellos una posibilidad usualmente de interacción. Incluso, mismo dentro del mismo hospital, trabajando obviamente con el rol que tengo actualmente, muchas de las cosas que tienen que ver con la demanda que tenemos es servicios médicos dentro de un mismo hospital grande, que tienen distintos sistemas de información que no se comunican entre ellos. Entonces hay un silo de datos que no solamente es entre instituciones, sino también entre la misma institución y distintos sistemas. En general hoy el modelo de atención es de fee por servicio. Globalmente estoy hablando, ¿no? Obviamente uno puede decir, bueno, pero en tal país es distinto, sí, estamos de acuerdo. Pero en general el fee es por servicio y no tanto pensando en el outcome del paciente, si lo que le receté y si lo que le di, si lo que pasó y si lo que prescribí le hizo bien, mal al final del día. Y está muy departamental, ¿no? Todo eso determina de alguna manera este modelo que el paciente solamente es un receptor del cuidado, no tanto protagonista, sino que se recibe lo que otros deciden que es lo mejor para él. Que en muchos casos ha funcionado y funciona, pero bueno, hoy estamos viviendo otro tema que ya lo voy a mostrar. Obviamente que el paciente interactúa muchas veces con distintos especialistas, generando, en inglés se llama la palabra burden, pero generando una carga de trabajo, una carga de tiempo, impactado altamente por la fragmentación del sistema, donde el tiempo de las personas y los profesionales, obviamente, y los pacientes es poco valorado. Todo eso, que hoy podríamos decir, ¿qué está pasando en la atención sanitaria en general? De vuelta, permítanme la simplificación y la generalización, no me estoy basando en un país específico, sino en general agregado. Está yendo hacia un modelo que es centrado en el paciente, que lo hemos escuchado muchísimas veces, pero que tiene que ver con un modelo colaborativo. Cada vez empieza a haber más facilidad de transferir información de un lugar a otro bajo ciertos sistemas de seguridad. Empieza a haber codificaciones globales que determinan cómo se debería llamar a una patología para que ese texto o esa data sea compatible con otro lugar del mundo, con otro sistema de atención, para que se pueda hablar el mismo idioma. Se está basando más en soluciones específicas para determinados problemas de los pacientes. Abierto interoperable, he leído bastante en el chat por allí sobre que falta la interoperabilidad. Interoperabilidad básicamente lo podemos definir como que la capacidad que tienen los sistemas para hablar el mismo lenguaje, ¿no? Que se pueda perfectamente fluir la data de un lugar hacia otro entendiendo todo lo mismo. Datos más consolidados y centrados sin dudas en el paciente y no tanto en el centro de atención. Gran pantallazo global de lo que está pasando hoy en la atención en general de la salud. Y uno por ahí me puede decir, bueno, ¿cuáles son las
las características, cuáles son las tecnologías que están ayudando a esto. Principalmente tenemos todo lo que es el mundo del Internet de las Cosas. Internet de las Cosas empieza a aparecer fuerte con lo que son los dispositivos wearables, con lo que son los relojes inteligentes. Ya empieza a aparecer algún tipo de tejido de ropa que puede llevar a diagnosticar o por lo menos darnos algún tipo de dato de salud. Obviamente todo lo que es la telemedicina, que vamos a hablar un poquito de telemedicina porque parece ser algo muy commodity, pero realmente es una de las cosas, piedras angulares de todo esto. Todo lo que es la robotización y la automatización, y robotización no quiero que piensen solamente en el, por ejemplo, robot que opera Da Vinci, sino que piensen en sistemas, software, soluciones que tratan de automatizar tareas concretas, fáciles y repetitivas, donde las máquinas son mucho mejor que los seres humanos, no se cansan, no pierden atención, pueden repetir todo de la misma manera, sin subjetividades. Empieza a haber sistemas de NDA, que es Next Best Action, de recomendación. Creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ahí está, gracias. Sistemas de entender el mejor próximo paso. Si tienen la posibilidad de ver la presentación de Apple de ayer, véanla, porque hablan un poco de eso. Y todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva, ¿no? Que es un poco de inteligencia artificial y demás. Por otro lado, la personalización no solamente de la medicina, del desarrollo de drogas, a partir de un receptor específico que un paciente puede tener, sino también a partir de los datos de salud, ¿no? Entender que a partir de una historia clínica informatizada, determinadas soluciones pueden ser mejor para un paciente y otras mejor para otras. Entonces, la personalización llega y está cada vez en mayor impacto. Y después podemos hablar también de otras tecnologías, lógicamente como los humanos digitales. No me voy a basar en eso hoy, sino otra charla, pero un poco todas estas tecnologías están apuntando a que básicamente este cambio que les acabo de mencionar sea cada vez más acelerado. Y si tenemos que resumir simplemente, y esto vamos llegando a la parte final de este contexto global, un poco estamos viviendo este quiebre. Básicamente nosotros estamos situados en el hospital tradicional, como lo conocemos, lo que todos pensamos cuando decimos necesito un turno con un médico, pensamos en eso, estamos ahí. Y hoy empieza a haber una corriente muy divergente hacia dos lados. Ok, todo lo que pueda irse hacia la casa está cada vez más acelerándose. ¿A través de qué? De lo que les dije de telemedicina, de wearables, de dispositivos en la casa que ya pueden estar dando una sensación de alarma, incluso dispositivos que pueden censar falta de aire, que pueden censar si el paciente o la persona está viviendo una situación de riesgo o no, si se ha caído o no, así como les digo, un montón de situaciones que vamos a mencionar, una de las compañías que a mí me interesó mostrarles. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con servicios más centralizados, que obviamente nunca va a dejar de existir porque hay personas y hay situaciones que requieren una atención en terapia intensiva. No, pues bueno, terapia intensiva también puede estar en tu casa, sí, pero no es el caso más común. O sea, hay muchas patologías que requieren recuperación, que requieren los cuidados terciarios, la habitación donde los centros médicos tienen a disposición toda la maquinaria para hacerlo. Entonces hoy estamos viviendo ese quiebre. Cada vez más servicios de salud yéndose hacia la comunidad, yéndose hacia la casa, yéndose hacia no tener que venir a los centros hospitalarios, y por otro lado, una menor cantidad de servicios hacia la centralización porque no se puede atender de otra manera. Y esto tiene muchos impactos y muchos puntos de vista y muchas consecuencias. Una, por así decirlo, es la atención en la casa y la atención en la comunidad en general para el paciente y para lo que son los resultados de los reportes de pacientes y demás, y la experiencia es mucho mejor. Por otro lado, es más barato. Un día en terapia intensiva no se compara con un día en tu casa que recibas un laboratorio. Estoy dando grandes ejemplos que a veces son para simplificar a gran escala, ¿no? Entonces, hay mucho dándose en este tema y probablemente cada vez más vamos a ver cómo se desplaza todo hacia los servicios descentralizados. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Tommy, ¿algo que quieras mencionar? Lucas, yo ahí leo una de las preguntas que hizo Georgina Albornoz hace unos minutos, no te quería interrumpir.
pregunta si debería ser parte de la agenda global este tema. Creo que se refería a todo lo que tenía que ver con tecnología y que estabas hablando en la primera parte de la introducción, ¿no? Bueno, sí, sin duda, gracias, Georgina, por la pregunta. A ver, sin duda, hoy empieza a haber bastante agenda pública en distintos foros que tienen que ver con cómo realizar y cómo generar una educación y cómo generar que esto sea un tema visto más que nada en distintos lugares de gobierno, ¿no? Vos tenés hoy, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, tenés, por ejemplo, algunos foros de la Unión Europea, foros obviamente americanos, discusiones políticas, está empezando a haber cada vez. Por ahí, lamentablemente, empieza quizás a partir de un lugar un poco reactivo, en mi opinión, que es, ojo porque la tecnología nos va a reemplazar, que es un poco el título de la charla Shocking a propósito, y menos proactivamente para entender las ventajas y entender cómo podemos hacer para que todo esto sea parte de la agenda de una manera que genere beneficios, ¿no? Está empezando a haber también algunas discusiones, yo después les comento al final. Clásicamente, y perdón, pero es lo que más conozco, el ambiente médico siempre ha sido un poco conservador, ¿no?, en adoptar estas cosas, y hoy, por ejemplo, tenés el New England Journal of Medicine, que es uno de los principales revistas indexadas de artículos médicos y demás, que está abriendo su edición de inteligencia artificial en medicina, ¿no? Te lo doy como ejemplo de que está empezando a permear bastante en la agenda pública, con distintos tipos de llegada en los distintos tipos de países, ¿no? Quizás ahora una discusión que está empezando a haber también es cómo adoptar las carreras de salud para poder comprender de alguna manera algunas, bueno, de estas tecnologías, y así los estudiantes entiendan o tengan herramientas para poder por sí mismos determinar si la herramienta tecnológica que van a utilizar el día de mañana, porque claramente la van a utilizar, todos la estamos utilizando, es buena o mala. Es buena o mala en el sentido si dice lo que hace, lo que tiene que hacer, es segura, es accurate, digamos, es certera, ¿no? Así que sí, está empezando. Debería completamente, pero bueno, vamos un poquito más lentos. Hoy justo recibimos una invitación para un congreso científico para poder hablar de esto, ¿no? Que no es tan común a veces, congresos de sociedades médicas, congresos de sociedades médicas que empiezan a adoptar también mesas de, vamos a hablar de temas de tecnología en salud. Y eso es súper copado, muy bueno, la verdad que muy bueno que tengan esa apertura. Mucho por hacer todavía. Entonces, Lucas, sí. hay una pregunta interesante que seguramente va a dar a debate. Gabriela Araquelian pregunta qué pasa con las consultas que reciben los médicos por WhatsApp en cuanto al riesgo legal para ellos y bueno, encima es pediatra. Sabemos, todos los que somos padres seguramente hemos abusado del WhatsApp con nuestros pediatras, así que bueno, no sé si tenés alguna opinión al respecto, sobre todo más de la cuestión legal, o qué, al menos qué se está discutiendo hoy respecto a lo que es consultas virtuales. No tengo no es mi tema de expertise, digamos, la parte legal de cómo podría esto incorporarse. Es una deuda pendiente seguro porque, a ver, nadie puede hacerse en sonso de que una atención a veces virtual es súper efectiva, como también tiene sus riesgos porque obviamente no reemplaza completamente ni reemplaza para nada la atención en persona. Pero no podemos negar que muchos de nosotros hemos consumido y consumimos atención por medio de canales virtuales. Lo que por ahí sí he estado viendo, más que nada por mi trabajo actual, es que cada vez más las plataformas de telemedicina, no tiene que ver tanto con tu pregunta, Gabriela, perdón, no te puedo contestar porque no tengo el expertise desde el punto de vista legal para decir si se puede o no, cuáles son las inconveniencias, cuáles son los puntos. Sí tengo por ahí, empapé un poco de ver cómo distintas plataformas clásicas de telemedicina, no de telemedicina, de esto, Zoom, digamos, Google Meet, Microsoft Teams, Slack, empiezan a tener ya cada vez más
cifrado, empiezan a tener cada vez más, de alguna manera, barreras de protección, porque estaban utilizándose muchísimo en el ámbito hospitalario y en la atención, ¿no? Muchísimo. Entonces, no te respondí, pero te puedo decir, bueno, que si eso está sucediendo es porque realmente la demanda es alta y porque hay una penetración cada vez mayor. No es raro encontrarse, por ejemplo, con sistemas de información hospitalaria que se basan en Slack. Y ahí tenés, a veces con algunos puentes al paciente también, ¿no? No solamente el equipo médico. Imagínate que si vos estás compartiendo datos de salud a través de Slack con tu equipo médico, y estoy refiriéndome a un hospital en Inglaterra que conozco, que tengo la posibilidad de visitar, cada vez más es necesario entender y la legislación sobre eso. Pero no es mi... Estaría muy bueno, te lo voy a dejar para el curso, para el posgrado. Ahí, Tommy, anotémoslo, el tema Vale, legal para el la posgrado. anotamos. No, Así va a haber tenemos. una persona, va a haber durante el posgrado un invitado que va a hablar de la parte legal y salud, Sí. eso está contemplado. Ignacio Magli lo conozco quizás como referente, pero no sé si está por ahí. Bueno, así que Ezequiel Rivas está levantando la mano, Lucas. No sé si directamente sí, Ezequiel sí, tenés sí, por favor. el Sí. micrófono. Sí, no, era aportar un poco la experiencia puntualmente con el tema preguntado por la doctora. Pediatra, estuve trabajando en el desarrollo de una plataforma de consulta online y obviamente, yo soy médico, y de recetas digitales antes de la pandemia. Y uno de los temas que abordamos es justamente el inconveniente que está generando WhatsApp, no solo por una cuestión legal, que lo hablamos en un equipo, armamos un equipo con expertos legales, donde había una brecha ahí, había un agujero donde desde el punto de vista legal hacer una consulta informal, no estando regulada en el marco de la confidencialidad de un consultor y todo eso, generaba un punto de vulnerabilidad para el profesional médico. Amén de que además esa consulta no la podía monetizar, ¿no? Más allá de eso. Y lo que venían a aportar las plataformas de telemedicina era darle un contexto de protección, porque en todas las plataformas que tengo entendida ahora que hay de medicina, se aclara y se da un consenso donde la consulta es meramente orientativa del médico y no tiene obligación de emitir diagnóstico ni la responsabilidad de misma, solamente es de carácter orientativo en pasos de salud. Y eso creo que lo que tiene una plataforma es que al médico que está dentro de una plataforma le da un poco más de un marco legal más seguro que una consulta informal a través de WhatsApp. Totalmente. Gracias, Ezequiel, por tu aporte, seguro. Yo creo que, a ver, ahí es un punto pendiente. Seguramente vamos a tener que empezar a ver más detalles. Seguramente todo lo que es ética, legal y demás vaya a ser un capítulo muy fuerte de los próximos años, así que el que se forme allí seguro va a tener muchísima demanda. Más que nada, porque ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es telemedicina integrada. Hoy vemos una cantidad de servicios, pero empieza a haber mucha cantidad de servicios. ¿Y a qué voy a eso? No creo que estemos a mucha distancia de que una teleconsulta te pueda llegar a dar algún tipo de diagnóstico sugestivo en base a ciertos comportamientos tuyos o una foto. Entonces, me parece que eso sí ya vamos a entender en cosas mucho más profundas y mucho más ya, que no solamente una teleconsulta orientativa, sino que hay una posibilidad de dirigir un diagnóstico. Así que seguramente es un área que hay que profundizar muchísimo. No me voy a basar mucho tanto ahora porque vamos a llegar a ver plataformas, pero no tanto. Les quiero un poco adelanto, les quiero mencionar, no sé cuántos de ustedes conocen Amazon Clinic, si quieren ahí escriban por chat, pero ¿cuántos han visto lo que Amazon Clinic es? Y acá les quiero poner como ejemplo para cerrar el contexto que estamos viviendo, lo que esto impensado antes. Perdonen, pero estoy compartiendo ahí, se los muestro un poco. Ahí deberían estar viendo mi pantalla. Amazon Clinic arranca como si fuese una consulta clásica con un chatbot. Vos podés elegir el tipo de cosa por la que consultás. Pero me quiero que vean esto.
Básicamente lo que les quería mostrar allí es cómo alguien que no tenía que ver con el sistema de salud, como es Amazon, está empezando a integrarse cada vez más a partir de la telemedicina o de lo que ellos os ponen ahí, más que telemedicina, vendría a ser una aplicación para empezar a ver qué quiere hacer. Amazon ha lanzado esto, disculpen que allí no estaba compartiendo el sonido, básicamente lo que te dicen es vos me decís qué te está pasando, esto es una tarifa plana que yo te voy a cobrar y te voy a resolver tus problemas a través de un médico directamente sin tener que perder el tiempo y demás. Lo próximo que han lanzado Amazon Clinic es una tarifa de $5 por mes y ellos te entregan todas las medicaciones que necesiten, obviamente de cuidados primarios, no estamos hablando de cuidados de especialidades, pero me parece que es un ejemplo claro de cómo un jugador y cómo a través de la telemedicina empiezan a integrarse otras cosas. Telemedicina ha sido como la puerta de entrada, el negocio de la telemedicina es muy grande, parecería ser un negocio de commodity, porque cada vez hay más plataformas, hay muchísimas, pero es la piedra angular por el cual se conecta un paciente, que después de ese paciente aparece un proveedor que te envía la medicación, que después aparece un seguro, que quiere participar también de entender este ecosistema, ¿no? Entonces, es cada vez más y más abarcativo. Un poco basándonos en las razones por las cuales se dice que la atención de la salud, nosotros estamos parados hoy viendo post pandemia mucha aceleración, pero si antes uno iba para atrás posiblemente no encontraba tanta desarrollo tecnológico en lo que es salud. Y se dice que está 15, 20 años por atrás de otras industrias, principalmente por muchas de las cosas que ustedes han mencionado en el chat y mencionado en las cosas. Hay una legislación que tiene que ser importante, hay un riesgo para el paciente, hay un riesgo para el profesional. Traquear una medicación por una aplicación no es lo mismo que traquear un delivery de pizza por Rappi o por Pedido Ya. No es lo mismo. Sin embargo, la persona que está del otro lado, la persona que es cliente, reclama un poco lo mismo, que es lo que se está llamando hoy, ahí estoy diciendo, no sé si la deshumanización de la salud, pero sí lo que se está llamando la consumerización de la salud, que es esto de que el consumidor es hoy también, el paciente es también consumidor y reclama lo mismo que está teniendo en otros lados, en otra experiencia, en los servicios sanitarios. Y esto, quieran o no, es una demanda muy grande a todos los que forman parte de las redes de atención. El paciente no quiere esperar, el paciente consumidor reclama, por ejemplo, que si va a un turno a un médico, entienda o le digan cuánto tiempo va a esperar, cuando hoy le estamos diciendo cuánto tiempo va a esperar hasta que venga un tren, ¿no? O cuánto va a estar su pedido. Yo estoy simplificando con ánimos también de polemizar, ¿no? Así que está empezando a haber cada vez más y más demanda de los clientes pacientes hacia lo que es la consumerización o por lo menos la misma experiencia. Y si uno ve por qué razón estuvimos atrás o está atrás, y básicamente de razones fuertes de por qué estuvo más lento esta transformación digital en el ámbito de la salud. Primero, no es fácil hacer una transformación digital en ámbitos de salud, ¿no? Requiere tiempo, requiere expertise, en general las personas que ha habido, que están formando parte de la red de atención y que están a cargo de lo que son los servicios de atención, o muchos los hospitales y demás, vienen de partes clínicas, entonces hay que corresponderle con una formación también. El avance tecnológico muchas veces está también relacionado a compras de computadoras, a compras de maquinaria, y no tanto a ámbitos de cultura, a la digitalización, a la utilización de los datos. La transformación digital no es lo mismo que hacer una transformación digital en una empresa que hacer una transformación digital en un hospital o en ámbito de salud. Tiene datos que son privados, tiene experiencias distintas, hay múltiples usos. Ya lo acabamos de ver que la salud es fragmentada. Y lo mismo que están diciendo ustedes, los usuarios muchas veces, estoy leyendo allí en el chat, hay una parte humana, que obviamente eso no va a ser reemplazable ni nada por el estilo, pero requiere tenerse en cuenta para hacer este tipo de proyectos o de transformación digital. Como les digo eso, también les digo, bueno, ojo, porque no significa que no estén pasando cosas. Uno ve este gráfico, lo único que les quiero mencionar de esto es cómo es la curva de tecnologías exponenciales, por así decirlo, ¿no? De crecimiento exponencial de las tecnologías. Cuando algo se digitaliza, en general
tiene una zona que es exceptiva, digamos, en inglés, que es, no termina de ser entendida para qué, ¿no? Y este era el momento que vos tomabas un Cabify y no entendía, y no había muchos choferes, entonces te ibas a tomar un taxi a la calle. Hay un momento que la tecnología previa es mejor que la tecnología que se está proclamando como la nueva, pero hay un punto de quiebre donde hace una curva realmente exponencial, que es lo que acabamos de vivir con el ChatGPT. O sea, en un momento nadie lo conocía y de repente parece que está en todos lados y de repente parece que va a responder todas las preguntas del mundo, hay caos, hay de repente empresas que estaban basadas en una tecnología que dejan de existir y otras que se abren, ¿no? Empieza a haber una zona de desmaterialización, o sea, lo que nosotros habíamos visto como libros, por ejemplo, empiezan a estar dentro de, obviamente siempre, mayor o menor medida, nunca va a reemplazar el todo y nunca va a dejar de existir. Los mapas que veíamos en GPS hoy forman parte de un software, las cámaras tienen su lado de tecnología digital también con lo que es la cámara digital. Empieza a haber esta fase de que se desmaterializa y por ende se desmonetiza, empieza a estar más abarcativo para todo el mundo, y luego obviamente es democratizado porque ya está a gran escala, ¿no? Imagínense lo que costaba antes, y Tommy puede hablar mucho de eso. Cuando empezamos a trabajar juntos, Tomás, en Roche, me acuerdo, medicina personalizada, lo que costaba un testeo y lo que cuesta hoy, ¿no? Son clásicos ejemplos. Son clásicos ejemplos, pero a lo que voy es, y lo mismo pasa ayer, ¿no? Lo mismo pasa ayer con Apple, o lo mismo pasa con la realidad virtual. Ojo, porque nosotros decimos, la salud es un poco más lenta generalmente de adopción de servicios de digitalización y de cosas digitales, pero no significa que no esté impactando de alguna manera por alguna de estos tipos de curvas de tecnología exponencial. Entonces uno Ahí, dice, bueno, Lucas, ¿cuánto creo es? que Sí, el ejemplo más claro es el proyecto Genoma Humano, ¿no? Lo que costó secuenciar el primer genoma humano, y hoy por menos de $1000 ya se puede secuenciar un genoma. Ese es un ejemplo totalmente. claro. Es un ejemplo súper claro. Y otro ejemplo, a ver, ayer Apple presentó estas gafas de realidad mixta aumentada a $3.500. Y uno dice, pero ¿quién tiene el dinero para comprar eso? Y es casi imposible. Bueno, tampoco Apple no es la referencia de que sean productos que están al alcance de todo el mundo, pero a lo que me refiero es la inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas, la realidad aumentada, etcétera. Lo que es virtual reality, que uno dice, eso no va a llegar a la medicina. Bueno, ojo, está empezando a haber bastante desarrollo y cada vez más esa tecnología está más al alcance de la gente, está bajando los costos mucho, simplemente por cómo es el mercado de la tecnología, que empieza a formar parte de esto y empieza cada vez a haber más desarrollo. Después discutimos si quieren, bueno, le quita el tacto, es probable, hay que ver los riesgos de esto, ¿no? Pero cada vez más se está empezando a interceder y bueno, dos mensajes. Vamos más lentos en la atención de la salud y lo que es la parte médica y lo que es la healthcare, pero está impactado por lo que es la tecnología exponencial. Entonces hay un momento donde nos vamos a mirar como el ChatGPT diciendo, mirá, como hoy en bastantes lugares la rehabilitación se realiza con casco de realidad virtual en tu casa. No creo que eso estemos tan lejos, ¿eh? Me parece que es un punto que no lo podemos ver, que es el punto este de quiebre. Voy a avanzar un poco a algunos ejemplos más ya realmente de lo que significa hoy tangible en la parte sanitaria. Uno es toda la data que ha traído, los wearables, el uso del celular, la historia clínica electrónica digital, Fitbit que quieras, está dando a hablar de lo que se llama el yo cuantificado. ¿Qué significa eso? Cada vez más es posible entender algunas variables nuestras de actitudes, de comportamiento y de salud a través de ciertos datos que se están recolectando porque nosotros damos consentimiento o porque está sucediendo así. Y ahí les puse toda la gama posible de cosas que hay. Hoy hay instituciones de salud que utilizan sensores ambientales para determinar qué puede estar en riesgo o no en base a ciertos sensores ambientales utilizados en la castaña. Estoy dando ejemplos concretos y grandes. Está empezando a haber empresas que parece y nos va a dar miedo, y quiero ver las reacciones en el chat, pero busque una empresa que se llama ELEM. ELEM fue fundada por 2 argentinos, hoy utilizan el Centro de Supercomputadoras de Barcelona. Lo que hacen es reproducir variables clínicas de forma digital. ¿Qué significa eso? Reproducen de alguna manera funciones del organismo de forma digital. Ellos tuvieron
fueron parte responsable, estuvieron trabajando, si no me equivoco, con una de las vacunas del COVID de la versión inhalada, el EM, ahí lo voy a poner. Mírenlo porque es súper interesante. Ellos representaron las vías aéreas. Obviamente el poder computacional para esto es posible en determinados lugares, ¿no? Allá tienen supercomputadoras que después lo van a ver porque apenas entras, ves lo que es esa máquina que son cuartos enormes, parece computadora cuántica, pero no es, y está empezando a reproducir variables clínicas y variables de la persona, orgánicas de forma digital, lo que permite hacer lo que se llama humanos digitales. Si uno nos da miedo, dice, humanos digitales, eso me da miedo. Bueno, ok, pero están empezando a formar parte de lo que son los estudios clínicos y las ramas, en vez de ramas placebos, ramas digitales, ¿no? Ya la FDA ha hecho un guidance de que ellos ven que a futuro un componente grande de los estudios clínicos tiene que tener estos datos, tiene que ser realizado en modelos in silico. Entonces es súper interesante y no digo, no estoy ni a favor ni en contra acá, es simplemente está pasando y es muy interesante. Y cuando eso se combina con la historia clínica electrónica, de alguna manera que sea, obviamente, utilizable, sana y respetando la privacidad, empieza a haber mucha personalización y mucha posibilidad de por ahí antecedernos a situaciones de salud mayor. Eso es uno, el Quantify Self. Esto lo voy a pasar porque la verdad que un poquito lo venía hablando antes. Esta es una empresa que la tengo aquí, ahora les digo cómo se llama, pero es una empresa que ya está generando dispositivos de recuperación, así como estas hay otras, dispositivos de atención en la casa para personas que necesitan cognitivamente algún tipo de ayuda, ¿no? Pero voy a pasarla a favor del tiempo, un poco llegando a lo que es inteligencia artificial, que quieras o no, es un poco hoy la vedette, ¿no? O sea, hoy casi que inteligencia artificial, casi todo lo que hoy desarrollamos, muchísimas cosas tiene algo atrás, ya sea de algo repetitivo que no requiere mucha interacción con un ser humano, como inteligencia aumentada que requiere el toque del ser humano. Pero es importante entender que cada vez más está llegando a la publicación de los artículos médicos, la ciencia está empezando a tomar ciertas fortalezas para entender si puede ser bueno para el ser humano, para los pacientes. Yo puse la cita ahí de Medical Futurist, que Medical Futurist está bastante bien para si quieren, véanlo, es una persona que es un influencer, que recaba mucha información de lo que está pasando y tiene bastantes datos interesantes, pero todo esto está dando lugar por ejemplo, herramientas como Glass. Yo no sé si la conocen, Glass les voy a mostrar un poco en qué se basa, pero Glass básicamente es una inteligencia artificial que de alguna manera te genera un cuidado automatizado. No es bueno ni malo, sino simplemente me puede ayudar. Entonces yo puedo decir, bueno, 70 years old, hay que escribirlo en inglés todavía. Por ejemplo, una mujer de 70 años con dolor reumático, vamos a poner sleep disorders, trastornos del sueño, y esto como si yo la estoy atendiendo, ¿no? Y digo, bueno, generá con esa oración qué está pasando. A ver si no falla esto, porque en general estas cosas tienen a fallar en vivo. Ahí está. Entonces me está diciendo, mira, una mujer de 70 años con dolores reumáticos, desórdenes en el sueño, la presencia de esto nos hace sospechar de una condición como la osteoartritis, la artritis reumatoidea, la poliomia. Esto fue creado por médicos, no fue creado por empresas tecnológicas, sino por un grupo de médicos y cada vez lo actualizan más y demás. Puede ser secundario, el sleep disorder puede ser secundario a su dolor, claramente. Bueno, mirá, no está tan errado. Pero también te sugiero, mira, hacerle todo esto, hacerle un recuento de glóbulos rojos, hacer una segmentación, proteína C reactiva, evidentemente quiere diagnosticar artritis reumatoidea o algo por el estilo, factor reumatoideo, anti-CCP para ver si hay algún tipo de vasculitis o demás, función tiroide y demás. Y el tratamiento, mira, estos son los diagnósticos más comunes. Claro, la versión Pro, lo preguntamos a Google. Bueno, así empieza. Yo tengo esta versión, la puse ahora para que ustedes la vean. No pago esto ni nada, pero esto empieza a ser parte más
de un copilot, digamos, de una atención, del uso en salud, ¿no? Imagínense las enfermedades que nosotros vemos, los que hacen enfermedades raras, ¿no? Alguien que trabaja, o mismo cualquier médico que trabaja en atención, yo no trabajo en atención, pero esas enfermedades que son poco frecuentes, que hay un tiempo de diagnóstico muy alto, en algunas enfermedades neurológicas pueden ser 5 o 7 años cuando el paciente ya está devastado. Imagínense esto, es útil, o sea, realmente no podemos negar que no es útil. No va a reemplazar, no va a reemplazar, pero va a traer de alguna manera un poco más de quizás ayuda. Yo les quería mostrar eso. Glass AI, voy a compartir de vuelta la pantalla, como un gran prototipo de inteligencia artificial. Y vamos a basarnos ahora en lo último, el último ejemplo que les traigo, que son las terapias digitales. Un poco yo quería basarme en el contexto que estamos viviendo, cómo la tecnología está trayendo cambios y ahora ejemplos concretos desde el punto de vista de la utilización del paciente y del médico, cosas que están sucediendo. Lo que es terapias digitales, no sé si estaban al tanto de todo esto, pero es un mercado y es un rubro que está teniendo cada vez más crecimiento. Todavía no hay una gran escala, hay aproximadamente, si no me equivoco, alrededor de 30 terapias digitales aprobadas por la FDA. ¿Qué significa terapia digital? Básicamente son software que se dan en su mayoría por prescripción médica. Y que algunos de ellos tienen reembolso, o sea que los cubren las obras sociales y los seguros de salud. No vamos a mencionar, obviamente es general en todo el mundo, Alemania, Francia, Estados Unidos como países más Corea del Sur como países más acelerados. Obviamente acá no estoy diciendo vayan a OSDE que se los va a reconocer, no va a pasar eso. Todavía nosotros no llegamos a esto. Pero básicamente lo que son software por prescripción que tienen evidencia, o sea que hay un estudio clínico atrás donde se detecta y se ve controlado, autorizado, que tal software y tal terapia digital genera un beneficio en el paciente. Entonces, esto realmente hace unos años era impensado pensar que alguien podía prescribir un medicamento. Y esto está siendo realmente bastante utilizado en salud mental. Había una pregunta de salud mental por allí, está siendo bastante utilizado en salud mental. En trastorno de ADD, en algunas cosas de depresión, el acompañamiento a través de distintos chatbots, por así decirlo, que tiene evidencia, que mejoran, está dando bastantes soluciones. Obviamente, allí les dejo un gráfico que después yo se los comparto. La charla está grabada, si no me equivoco, la están grabando, pero la van a tener, yo se las hago llegar, no hay ningún problema, de cuáles son las diferencias, ¿no? Los Digital Therapeutics, por así decirlo, forman parte de un grupo reducido de software que han demostrado en estudios clínicos tener evidencia. Por lo tanto, forman parte y han sido aprobados por las autoridades regulatorias. No son parte, bueno, muchos de ellos obviamente están en vías de, pero es distinto de lo que es el concepto de Mobile Health, que son las 41.000, ahí les puse 41.000 aplicaciones que uno puede descargar del store de Apple para manejar la salud, son más que nada de acompañamiento y demás. Estos son más específicos. Les dejo también un cuadro para que vean en qué requiere. En general lo que requieren es evidencia de que funciona, de que tiene una eficacia clínica comprobada, de que son seguras y de que están apuntadas a un punto específico de un paciente con una patología específica, no al consumo masivo. No sé cuántos conocían las terapias digitales. Hoy en día pueden leer también un paper de Nature muy interesante donde se menciona todas estas terapias, a qué apuntan principalmente y qué tipos de estudios han tenido y cuáles son los usos que más han tenido. Todos pueden ver como migraña, migraña como una de las grandes áreas terapéuticas, el uso de sustancias, la adicción, también. Después se empieza a ver cosas como dolor crónico, obviamente, bueno, lupus eritematoso también. Es variado, hay una empresa que se llama Kaiku Health, que ha desarrollado también para Kaiku. Ha desarrollado para oncología, demostrando que un medicamento sumado a eso, esa aplicación que ellos tienen, podría llegar a dar algunos meses más de sobrevida en algunas cosas oncológicas. Es interesante, yo nunca hubiese pensado que eso podría ser real. Obviamente que distintas empresas están trabajando con empresas de Digital Therapeutics para entender si salen como compañía de distintos fármacos. Me refiero a Pfizer con el medicamento abrocitinib para atopic dermatitis, que es dermatitis atópica. Está explorando
junto con una empresa, lanzar un producto conjunto. Bayer también ha hecho acuerdos con empresas de software para poder desarrollar este tipo de cosas. Puede haber un fin comercial, obviamente, siempre, ¿no? Pero también hay un fin allí de poder acompañar lo que es la nueva movilidad. Vamos llegando al final. ¿Qué cosas hoy están estudiándose? Les dejo cada vez más. Esto es lo que viene, lo que está estudiando mucho de terapias digitales y la utilización de software en salud. Se va a profundizar todo lo que es cómo pueden ayudar al paciente específico, si podemos salir de aplicación para hacer plataformas digitales que ayuden a un paciente y más cosas. Les recomiendo, es el mismo artículo que estaba mencionado aquí, así que lo pueden después buscar. Desafíos pendientes, me parece que todos ustedes son capaces hoy de mencionar allí. En el chat, estoy revisando en el chat cuáles son los desafíos pendientes. Hablamos de legislaciones, hablamos de silos de datos, interoperabilidad, hablamos de la complejidad que es copiar y pegar una solución digital efectiva en un sistema de salud en otro. Hablamos de lo complejo que es dar el ownership, estamos pendientes en esa discusión de quiénes son los usuarios de los datos. A través de la atención de la salud, uno un hospital, después el hospital se queda con parte de los datos, uno no lo puede pedir, pero uno no se los lleva, después va otro y hay otra fragmentación allí. ¿Y qué pasa con el paciente? Si yo quiero acceder a todos esos datos de una forma centralizada, ¿tengo lugar, tengo un sitio para tenerlos, no, puedo tener un ownership, puedo determinar a dónde va, a quién no va? Y hoy empieza a conversarse esas cosas, ¿no? Todo indica que va a haber una historia clínica universal, portátil, personalizada, que va a ser distinta en distintos países, pero que la posibilidad de interactuar en los servicios va a ser amplia a través de la interoperabilidad. No tanto que haga una historia clínica única, ya el concepto de historia clínica única es un poco antiguo, sino que distintas historias clínicas que interoperen entre ellas y el paciente en el medio diciendo yo acá comparto mis datos y acá no. Parece ser todo hacia ahí, ¿no? Fui un poco rápido, pero me parece que la intención era dar este pantallazo general. Me gusta que hay varios comentarios y varias polémicas no resueltas todavía. Eh, Así que abro el micrófono, Tommy, si querés para estos últimos 5 minutos, comentar lo que quieran, cosas que han sido pendientes, que podemos discutir. Obviamente los invito a hacer también el posgrado que aquí el equipo UCEMA estamos desarrollando. Vamos a meternos de lleno en cada uno de estos en un módulo entero, ¿no? Así que Tommy, te doy la palabra. Quedan 2 minutos. Me gustaría que si a alguien le quedó pendiente hacer alguna pregunta, aprovechar estos últimos 2 minutos y bueno, ya después cerramos para que todos puedan continuar con sus actividades diarias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Quería hacer una consulta. Yo soy licenciada en enfermería. Me interesa mucho todo lo que es las nuevas tecnologías y cómo poder aplicarlas en lo que es mi rubro. Pero siento que desde mi lado de enfermera puedo hacer mucho más aparte de la gestión de la salud. Yo quería saber si había dentro de este nicho alguna posibilidad de incluirnos a nosotros los enfermeros, porque bueno, nada, sé que son tecnologías más aplicadas a todo lo que es medicina y telemedicina que no nos compete tanto. Gracias. Gracias, Gisela. A ver, quisieras especificar un uso, a ver, que vos ves que puede ser útil y sin dudas? Sí, por ejemplo, yo había estado investigando, de hecho mi tesis fue sobre eso, todo lo que es, viste, los adultos mayores que terminan internados muchas veces de manera temprana. Por esta falta de compañía, que bueno, por un lado se hace costoso tener a una persona cuidando a un adulto mayor, y por el otro lado hay personas, adultos mayores, que no necesitan la compañía 24/7 de una persona ahí física, sino más bien quizás alguna ayuda, no sé, que les recuerde de tomar la medicación, que les recuerde muchas veces de comer o ciertas cuestiones, o sea, y también
de facilitarle el reporte diario a la familia, ¿no? O sea, que la familia quizás pueda ver a través de una aplicación cómo está ese adulto. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Sí, hay bastante, ¿sabes qué? Hay bastante. Yo omití hoy una empresa que la pasé rápido, que se dedica justo a eso, a ayudar a gente, adultos mayores, en distintas situaciones, ya sea en centros de atención específicos o en sus casas, a poder tener una vida, digamos, más independiente dentro del contexto que tienen. Te la voy a pasar, a ver, no sé si podés compartir tus datos después por aquí, Gisela, no te des drama. Yo te los pido porque te voy a pasar un par de ejemplos y cosas que están haciendo bastante interesantes. Obviamente todo lo que tiene que ver con adultos mayores tiene la dificultad de que el diseño tiene que estar hecho de una manera que puedan llegar a utilizarlo, o mismo las personas que lo cuidan, seguro, pero todo lo que es recordatorio de medicaciones, aplicaciones para, por ejemplo, la parte cognitiva, tienen que estar hechas bajo ciertas normas que apliquen a esa población, ¿no? Específica, y cómo son los usos con tamaños de letra, con distintas cosas, ¿no? Te digo así en general. Pero sí, te voy a pasar un par de cosas, hay bastante desarrollo de eso. Muchísimo. Perfecto. Gracias. Gracias por el Muchas gracias comentario. por el aporte. Lucas, yo ahí tomo una pregunta que tiene más que ver con el contenido del posgrado. Alguien preguntó hacia qué rama está enfocado el posgrado, y la realidad es que no está enfocado para un área en particular, porque bueno, se trata de un programa que busca favorecer la innovación, despertar la creatividad. Entonces, una buena práctica que puede ocurrir en el área de la odontología, quizás se puede aplicar en otra área como la reumatología, o mismo en lo que es terapéutica, se puede aplicar en distintas áreas, o mismo en prevención. Así que no está enfocada en un área en particular, sino que lo que busca es justamente despertar la creatividad, y obviamente que todos los participantes se lleven también un conocimiento sobre negocios y cómo poder llevar a cabo distintos emprendimientos en salud, o un cambio en su unidad diagnóstica. No necesariamente tiene que ser un negocio. Bueno, creo que ya estamos en hora, Lucas. Muchísimas gracias a vos por tu disertación. La verdad que estuvo sumamente interesante, y creo que es una pequeña muestra de lo que va a ser el módulo que vos vas a estar dando sobre salud digital y tecnología. Y muchísimas gracias a los más de 200 participantes que hubieron. Y bueno, cualquier consulta que tengan, estamos a disposición por los canales que ya compartieron por el chat las personas del SEMA. Muchas gracias a todos y gracias en serio por los comentarios, las sugerencias. Ahí lo vamos a revisar todas y vamos a hacer llegar todas las inquietudes. Un gusto haber estado aquí presente con ustedes. Les dejé los datos de contacto, escriben libremente. Siempre también un gusto poder resolver dudas o enviarles material o lo que sea necesario. Gracias, Lucas. Gracias a Muchas todos. Muchas Adiós. gracias, Lucas y Tomás. Chau, Gracias. 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 Muchas Buena gracias, jornada. gran abrazo. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias por todo, ¿eh? Muy buena la conferencia. Muchas gracias. Gracias.